Este Boeing 747 tenía un valor de 400 millones de dólares. Ahora lo van a cortar en pedazos en solo 3 semanas. El antiguo rey de los cielos, que transportó a cientos de miles de pasajeros entre continentes, se ha convertido en una montaña gigante de aluminio aeronáutico. En este video, vamos a entrar a una planta cerrada de reciclaje para ver cómo funcionan las tijeras hidráulicas gigantes y a dónde van a parar las 200 toneladas de combustible. Recorreremos la cabina vacía y descubriremos en qué se transformará este avión en su próxima vida. Cuando caminamos junto al fuselaje, parece eterno. Pero en aviación, todo lo deciden los ciclos, despegues y aterrizajes. Después de 20 o 30 años de servicio, el metal se cansa. Cada vuelo es un ciclo de presurización y despresurización. El fuselaje literalmente respira. Se expande en altura por la diferencia de presión y se comprime al aterrizar. Imagina que doblas un alambre de aluminio de un lado a otro. Tarde o temprano se rompe. Después de miles de estos ciclos, aparecen microfisuras en la estructura del metal. Repararlas se vuelve tan caro que sale más barato comprar un avión nuevo. La segunda razón, eficiencia de combustible. Los viejos gigantes tienen 4 motores. Hace 30 años era lo normal, pero hoy los jets bimotores modernos consumen entre 30 y 40% menos queroseno, transportando la misma cantidad de gente. En el cielo, cada litro de combustible extra es una pérdida para la aerolínea. Además, el mantenimiento de una aeronave vieja se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Las piezas de repuesto se descontinúan y las inspecciones reglamentarias se vuelven cada vez más frecuentes y largas. Un avión solo genera dinero cuando está en el aire. Si se queda en el hangar durante meses esperando una pieza rara, su destino está sellado. Por eso, en cuanto los costos de seguridad y combustible superan las ganancias, el gigante de acero es enviado al desguace. El proceso de desangrado de la aeronave es la etapa más peligrosa y delicada antes de comenzar el desmontaje. Cuando un Boeing 747 entra en la zona de reciclaje, puede tener hasta 200 toneladas de combustible en sus alas y tanques centrales. No son simples restos, es el volumen de varios vagones cisterna de ferrocarril. Primero, se conectan estaciones de bombeo móviles a las líneas de combustible. No se trata de vaciar el combustible en un balde, se extrae a través de válvulas herméticas para evitar la evaporación y la más mínima chispa. Una vez extraída la mayor parte del queroseno, comienza el secado. Se abren orificios de drenaje especiales en los puntos más bajos de las alas, para que salga hasta la última gota. Pero incluso un tanque vacío es una trampa mortal por los vapores de combustible. Por eso, el sistema se purga con gas inerte hasta que los sensores indican total seguridad para trabajar con herramientas. Cuando el avión queda seco, llega el turno de los motores. Cada motor de un Boeing es una obra maestra tecnológica de más de 4 toneladas. No se cortan sin más. Se acercan elevadores especiales o grúas a los pilones, que fijan el motor en varios puntos. Los mecánicos desconectan manualmente cientos de cables, líneas de combustible y tubos hidráulicos. Los pernos de sujeción, los llamados pasadores de seguridad, se retiran al final. El motor desciende suavemente sobre una plataforma de transporte. Curiosamente, aunque se dé de baja el avión, los motores suelen tener aún miles de horas de vida útil. Se conservan cuidadosamente y se envían al almacén. Un motor usado pero en buen estado puede costar entre 5 y 10 millones de euros. Es el órgano más valioso del gigante de acero, que a menudo sigue viviendo en el cielo, montado en otro avión, mientras su antiguo dueño se convierte en chatarra.
Cuando los tanques de combustible están vacíos y los motores desmontados, entramos al interior. Y esto parece una escena surrealista. Un enorme espacio de 2 pisos donde reina un silencio sepulcral. El reciclaje del interior es 90% trabajo manual, porque aquí lo importante no es simplemente romper, sino extraer lo que todavía puede generar dinero. Los primeros en ser desmontados son los asientos de pasajeros. Mientras que los asientos de clase económica normalmente van a reciclaje como chatarra de plástico y tela, los asientos de clase ejecutiva y primera clase son un verdadero tesoro. Uno de estos asientos reclinables puede costar más de 30.000 euros nuevo. Se extraen con cuidado para revenderlos a coleccionistas privados, oficinas o aerolíneas de bajo costo. Luego retiran los módulos de cocina y los carritos de comida. Te sorprenderá saber que estos carritos de aluminio son increíblemente populares en el mercado de segunda mano. Los compran para decorar bares y hoteles. Después, el trabajo se pone sucio. Los trabajadores arrancan el revestimiento de alfombras y los paneles plásticos de las paredes. Esta es la parte más complicada para reciclar, porque el plástico aeronáutico es un compuesto complejo muy difícil de procesar. Lo clasifican y lo envían a plantas especializadas para incineración a altas temperaturas o enterramiento. Pero lo más valioso está escondido detrás de los paneles y bajo el piso. Es la aviónica y el cableado de cobre. En un Boeing 747 hay instalados cerca de 250 kilómetros de cables. El cobre se extrae por kilómetros, porque su valor como materia prima reciclada es altísimo. También retiran las máscaras de oxígeno, los módulos de control de iluminación y los sistemas de comunicación. Después de una semana de este trabajo, del lujoso avión solo queda un tubo metálico vacío con ventanillas, a través de las cuales ahora solo se ve el esqueleto desnudo de aluminio. Y ahora empieza lo que todos estábamos esperando, el verdadero espectáculo. Cuando el avión se convierte en una simple carcasa de metal vacía, entran en escena las excavadoras con tijeras hidráulicas gigantes. La imagen es impresionante. Estas tijeras generan una presión de cientos de toneladas y cortan el aluminio aeronáutico como si fuera un cuchillo de cocina, atravesando una caja de cartón. El proceso arranca con las alas. El ala de un Boeing 747 tiene una envergadura de casi 65 metros. Las mandíbulas hidráulicas van arrancando pedazos de metal metro a metro. Lo más difícil son los largueros, la estructura central donde se fijan las alas. Ahí el metal es más grueso. Una vez retiradas las alas, llega el turno del fuselaje. El operador de la excavadora trabaja con precisión quirúrgica. Corta el cuerpo en secciones de unos 3 o 4 metros de ancho. Cuando esos enormes anillos caen al suelo, se levanta una nube de polvo y el sonido retumba como un trueno. En 2 semanas, del majestuoso avión solo queda la cola, parada sola en medio del concreto, hasta que las mandíbulas de acero también la alcanzan. ¿Crees que cuando las mandíbulas de acero de la excavadora terminan su trabajo, ahí acaba la historia? En realidad, apenas comienza una transformación increíble. Lo que ahora parece un montón caótico de chatarra destrozada, en el lenguaje de la industria, se llama recurso estratégico. Estamos frente a montañas de metal, pero esto no es simplemente basura, es aluminio de la más alta calidad, la verdadera aristocracia entre los metales. La estructura del fuselaje del Boeing 747 está hecha de aleaciones de aluminio de la serie 7000. En la aviación se valoran por su increíble resistencia, comparable al acero, pero con un peso mucho menor. Sin embargo, este metal tiene una particularidad. Su producción a partir del mineral requiere cantidades colosales de energía eléctrica.
pero el reciclaje ahorra hasta un 95% de esa energía. Por eso esta chatarra es tan valiosa. Enormes imanes y separadores primero retiran los tornillos de acero o insertos de titanio que aparezcan por ahí, y luego el aluminio puro va directo a los hornos de fundición. ¿Y tú? Suscríbete para saber qué pasa después. Cada año se refinan más de 100 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Un volumen que podría llenar miles de piscinas olímpicas cada hora. Pero dentro de esa masa existe un petróleo que la mayoría de las refinerías teme. El pesado Maya Crude mexicano. Espeso, negro, saturado de azufre. Casi inútil para los combustibles modernos. Y justo aquí, en Deer Park, cerca de Houston, lo rompen, lo purifican y lo transforman en energía para todo el continente. ¿Cómo nace la gasolina de algo que parece chapopote? ¿Qué proceso se esconde detrás de esas torres metálicas? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los propios ingenieros suelen contar. Hoy nos encontramos en uno de los lugares industriales más poderosos de América del Norte, el Deer Park Refinery. Es un complejo gigantesco de refinación de petróleo cerca de Houston, que durante muchos años operó bajo una alianza entre Pemex y Shell. Aquí llega uno de los crudos más difíciles de procesar en el mundo, el pesado crudo mexicano Maya. Es negro, espeso, pegajoso, parece asfalto caliente y da la impresión de ser casi imposible de convertir en gasolina. Pero aquí es donde aprenden a domarlo. Desde lejos, la refinería parece una ciudad de metal. Decenas de torres, tuberías, tanques y plataformas se extienden cientos de metros en todas direcciones. Las columnas de destilación más altas alcanzan unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos, pero en lugar de apartamentos, está lleno de petróleo hirviendo. Alrededor hay un ruido constante de bombas, vapor, olor a hidrocarburos y el resplandor de antorchas que queman los gases excedentes. Todo comienza con la llegada del crudo. El tanquero o el oleoducto entrega el Maya Crude al territorio de la planta. Llega a enormes tanques con capacidad de cientos de miles de metros cúbicos. Aquí se almacena, se calienta y se prepara para la primera etapa, la destilación atmosférica. El petróleo se bombea a una columna alta y se calienta hasta una temperatura de alrededor de 350 grados Celsius. Adentro comienza a evaporarse y las diferentes fracciones suben a diferentes niveles. Los gases ligeros y componentes de gasolina van arriba, los más pesados se quedan abajo. Es una separación básica, pero para el pesado crudo mexicano es apenas el inicio del proceso. El principal problema del Maya Crude son sus moléculas. Son largas, pesadas, complejas, con una gran cantidad de carbono y azufre. Así como están, queman mal y no sirven para combustibles modernos. Por eso la siguiente etapa es el craqueo catalítico. Después de la destilación inicial, los residuos pasan a reactores especiales donde se produce el rompimiento de las moléculas. La temperatura aquí alcanza los 500 grados y la presión llega a decenas de bares. En su interior circula un catalizador en polvo, parecido a arena fina. Se mueve constantemente junto con los vapores de petróleo. Bajo estas condiciones, las cadenas largas de hidrocarburos comienzan a descomponerse en cadenas más cortas. Lo que era fuel oil pesado se va transformando poco a poco en componentes de gasolina, diésel y combustible de aviación. El proceso es continuo. El catalizador se desgasta, se limpia, se regenera y vuelve al reactor. Después del craqueo, el combustible todavía está lejos de estar listo.
El petróleo mexicano contiene muchísimo azufre. Es justamente el azufre lo que hace que el combustible sea sucio, tóxico y dañino para los motores y el medio ambiente. Por eso, la siguiente etapa clave es la hidrodesulfuración. Los flujos de productos petrolíferos se dirigen a reactores verticales altos, donde se mezclan con hidrógeno puro. La temperatura alcanza unos 400 grados. La presión supera las 100 atmósferas. En estas condiciones, el azufre se separa de los hidrocarburos y se convierte en sulfuro de hidrógeno. Este se captura, se limpia y luego se procesa para convertirlo en azufre técnico. Estos reactores parecen columnas gigantes de acero, tan altas como un edificio de varios pisos. Dentro hay un sistema complejo de tuberías, catalizadores e intercambiadores de calor. Todo funciona las 24 horas, sin parar, porque incluso una pausa corta significa perder millones de euros. Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más: estabilización, filtración, mezcla con aditivos. Cada tipo de gasolina o diésel tiene su receta exacta. Los sistemas informáticos controlan con precisión de fracciones de porcentaje, la composición de la mezcla, el índice de octano, la volatilidad y la temperatura de ignición. Y aquí es donde ocurre la transformación principal. Lo que entró a la planta como un líquido negro, pegajoso y pesado, sale convertido en combustible transparente, claro y volátil. Se enciende fácilmente, se quema de manera uniforme y cumple con los estándares ambientales de Europa y Estados Unidos. Cada día, cientos de miles de barriles de petróleo pasan por este complejo. Eso significa millones de litros de combustible que luego se distribuyen por tuberías, trenes y camiones cisterna por todo el continente. Cada litro es el resultado de decenas de reacciones químicas, cientos de bombas y miles de sensores. Lo más fascinante de esta historia es el contraste. La planta recibe en la entrada un producto que parece un problema: espeso, pesado, saturado de impurezas. Y en la salida aparece un recurso, sin el cual el mundo moderno no funciona. Autopistas, aerolíneas, logística, ciudades. Todo esto comienza aquí, entre el metal, el vapor y la alta presión. Por eso Deer Park no es solo una refinería, es una enorme fábrica de transformaciones, donde la ingeniería, la química y la disciplina modifican cada día las propiedades de la materia. Y cada vez que llenas el tanque, en algún lugar de Texas, ya trabajó hace tiempo esa compleja cadena que convirtió el pesado petróleo mexicano en combustible ligero, para tu movimiento hacia adelante. Y para mi movimiento hacia adelante, necesito tu suscripción a mi canal. El Sistema Mundial de Refinerías de Petróleo es una de las redes industriales más grandes del planeta. A principios de los años 2020, funcionaban en el mundo más de 700 grandes refinerías de petróleo, y su capacidad conjunta supera los 100 millones de barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo crudo al día. Cerca del 20% de toda la refinación corresponde a Estados Unidos, que sigue siendo el mayor centro de refinación de petróleo del mundo. En promedio, una gran refinería moderna consume entre el 5 y el 8% de su propia producción para sus necesidades internas, para el funcionamiento de bombas, compresores y hornos. Una sola refinería de este tipo puede utilizar electricidad equivalente al consumo de una ciudad de más de 100.000 habitantes. El consumo de agua también es colosal, de 2 a 5 barriles de agua por cada barril de petróleo procesado. Las estadísticas muestran que de un barril de petróleo crudo se obtiene en promedio alrededor del 45% de gasolina, el 30% de diésel y combustible para aviones,
y el resto se destina a fuel oil, gases y petroquímica. El petróleo pesado, como el mexicano, requiere entre un 30 y un 40% más de energía para su procesamiento que el petróleo ligero. Según organizaciones energéticas internacionales, los países de la OPEP exportan cada año más de 2.000 millones de barriles de petróleo crudo, específicamente para su refinado en plantas extranjeras. Además, más del 60% de la capacidad mundial de refinación se construyó después de 1990, lo que demuestra la constante renovación del sector. En términos financieros, una refinería grande promedio cuesta entre 5 y 10.000 millones de euros, y su periodo de recuperación alcanza de 15 a 20 años. Incluso una breve parada de una instalación así por un solo día puede generar pérdidas de decenas de millones de euros e impactar inmediatamente los precios del combustible en toda una región. ¿Alguna vez has visto cómo se forjan los músculos de acero del planeta? Hoy estamos en Bilbao, en la legendaria fábrica Vicinay Cadenas. Aquí el metal no se domina con martillos, sino con presión colosal y electricidad. En estas naves nacen las cadenas para las plataformas petroleras del Golfo de México y los gigantescos molinos flotantes que se levantan en medio del océano. Un solo eslabón pesa como un auto entero. Te voy a mostrar cómo el acero al rojo vivo de 20 centímetros de diámetro se vuelve flexible como plastilina. Ajústate el cinturón. Entramos a la verdadera forja de los dioses. Una barra de acero parece más el tronco de un árbol centenario que una varilla común. En la fábrica Vicinay Cadenas de Bilbao, todo comienza con este monstruo. Un cilindro sólido de acero especial de alta aleación con más de 20 centímetros de diámetro. Para que te hagas una idea, esta barra de acero es más gruesa que el muslo de un atleta profesional. No es simplemente hierro, es concentración pura de resistencia, diseñada para sobrevivir décadas en el agresivo ambiente salino del océano, bajo presión de miles de toneladas. El proceso de transformar este gigante frío e inflexible en un eslabón de cadena comienza con un choque térmico. La barra entra en un horno de inducción, y aquí la física hace lo suyo. No es una hoguera normal ni una cámara de gas. Aquí funcionan campos magnéticos de potencia increíble. La corriente eléctrica atraviesa el metal, acelerando sus átomos hasta un estado de verdadera locura. Literalmente, en cuestión de minutos, el acero gris y frío empieza a transformarse ante tus ojos. Al principio, la superficie se vuelve de un color burdeos apagado, como si el metal se llenara de ira. Pero la temperatura sigue subiendo vertiginosamente, superando los 1000 grados centígrados, y la barra estalla en un color red hot deslumbrante y vibrante. En ese momento, el acero alcanza su estado plastilina. Brilla con tanta intensidad que es difícil mirarlo sin gafas especiales. Parece que dentro del metal hay un pequeño sol furioso atrapado. Pero ese color brillante es traicionero. Aunque el acero se vuelve flexible y listo para doblarse, no pierde su masa colosal. Cada uno de estos segmentos al rojo vivo pesa cientos de kilos, y su temperatura es tan alta que puede evaporar instantáneamente cualquier humedad en un radio de varios metros. El aire alrededor tiembla por el calor, creando un efecto de espejismo como en el desierto. Este es el momento de máxima tensión. El gigante de acero ya perdió su dureza, pero aún no adquirió su forma final, quedando suspendido en espera de lo principal: la intervención de los manipuladores hidráulicos gigantes que obligarán a esta masa al rojo vivo a obedecer la voluntad de los ingenieros.
Cuando este tronco de acero calentado al blanco sale del horno, instintivamente doy un paso atrás. Incluso a 10 metros de distancia, el calor es tal que parece estar parado frente a las puertas abiertas del infierno. Pero la verdadera magia comienza cuando entra en acción la prensa hidráulica. Los operadores llaman a estas pinzas masivas dedos, y cuando las ves trabajar, entiendes por qué. Estos miembros de hierro levantan una barra del grosor de un árbol, con la misma seguridad con la que nosotros levantamos un lápiz. En este momento, mi cerebro se niega a creer lo que ven mis ojos. Lo que sucede a continuación va contra toda mi experiencia de vida. El acero que hace un minuto era más duro que una roca, bajo la presión hidráulica empieza a doblarse como si no fuera una aleación ultra resistente, sino un trozo de plastilina suave o cera caliente. Veo cómo los enormes mecanismos agarran la barra y con un movimiento fluido, casi elegante, la enrollan formando un lazo perfecto alrededor del núcleo de acero. Esto no es solo fuerza bruta, es verdadero trabajo de joyería a escala de gigantes. Cada grado de curvatura, cada milímetro de expansión del metal, está calculado por la computadora en tiempo real. Una sola tensión microscópica de más, y dentro del acero aparecerán microfisuras que después, en medio de una tormenta en el Atlántico, podrían costarle la vida a alguien. Cuando la máquina termina de doblarla, lo que tienes frente a ti es un eslabón que todavía no está unido a la cadena, pero que ya impresiona por su masa. Pesa como un auto mediano, pero ocupa 10 veces menos espacio. Una concentración de peso increíble en una sola pieza. Mientras todavía brilla al rojo vivo, siento esa responsabilidad colosal metida en el metal. Esto no es solo una pieza, es el futuro elemento de un sistema de anclaje que va a sostener una plataforma petrolera en el Golfo de México. Tiene que estar ahí 30 años, resistiendo el golpe de las olas del océano y la presión de millones de toneladas de agua, sin derecho al más mínimo error. Ver nacer a un titán así es una experiencia que te hace sentir la verdadera escala de lo que somos capaces de hacer como humanidad. Luego, los extremos del eslabón doblado se van acercando. Entre ellos, empieza a pasar una corriente de una fuerza brutal. El aire se ioniza y arranca el proceso de soldadura por destello. Primero aparece una ligera vibración y luego una explosión de luz. Una lluvia de chispas se dispersa 10 metros en todas direcciones, iluminando la nave como el destello de una supernova. En ese instante, dos bordes de metal se fusionan a nivel molecular. Esto no es simplemente una soldadura, es un monolito. Cuando las chispas se apagan, frente a ti aparece un eslabón terminado, que acaba de pasar por fuego y electricidad para volverse inquebrantable. Y para que tú y yo también seamos inquebrantables, suscríbete a este canal. Mirando cómo se enfría este acero al rojo vivo, no puedo evitar preguntarme: ¿para qué todo esto? ¿Por qué tanta precisión increíble, estos hornos gigantescos y este gasto astronómico de energía solo para un eslabón? La respuesta está en el precio del error, que en mar abierto se mide en miles de millones de dólares y vidas humanas. Los clientes de Vicinay Cadenas no son simples navieras, son titanes energéticos que trabajan donde la naturaleza muestra su carácter más feroz. Cuando la siguiente cadena, templada en Bilbao, se carga en el barco, comienza un largo viaje a través del Atlántico, rumbo directo al Golfo de México. Allí, en medio del agua infinita, se alzan plataformas petroleras, cada una con un valor superior al de una ciudad pequeña. Y lo único que impide que ese gigante se convierta en un pedazo de chatarra a la deriva durante un huracán categoría 5 es precisamente ese acero español. Intento imaginar ese momento. El cielo se vuelve negro, las olas se levantan a la altura de un edificio de 10 pisos
y el viento intenta arrancar la plataforma de la superficie del océano. En ese instante, en algún lugar profundo bajo el agua, esas cadenas se tensan como cuerdas de guitarra. Aguantan el golpe. Cada eslabón soporta el peso del mundo entero. Y si tan solo uno se agrieta, comienza una catástrofe ecológica y financiera de proporciones bíblicas. Pero lo que más me impactó fue cómo estos monstruos de acero se convierten en parte del futuro verde. Solemos asociar la industria pesada con el pasado, pero aquí, en Bilbao, he visto los cimientos de una revolución energética. La nueva generación de parques eólicos flotantes son verdaderas maravillas de la ingeniería. Turbinas gigantes, altas como rascacielos, que no están ancladas al fondo marino. Flotan en mar abierto, donde el viento es más fuerte. Se balancean sobre las olas como enormes boyas, pero se mantienen en su lugar con una precisión milimétrica. Y las sostienen estos anillos de acero, forjados aquí, en la fragua de los dioses.